Muy bien, entonces comenzamos con esta última reflexión. La iglesia, barca que nos conduce al puerto seguro. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 51. Mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos míos, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor vuestro trabajo no es en vano. Palabra de Dios. Pues qué bueno que es entender con claridad nuestra vida que trasciende a la eternidad, porque eso nos hace personas sobrenaturales. Ya lo somos por el bautismo, pero esa gracia sobrenatural que nos ha sido dada tiene que hacerse vida en nuestro caminar, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestras ambiciones. Tiene que hacerse vida en todo nuestro ser, para que nuestra fe sea una fe que esté en llamas, que puede convertirse en un incendio por donde quiera que vamos. Este es el llamado de la iglesia, esta es la barca que nos lleva, porque nosotros que vamos en esa barca, el llamado que Dios hace no es simplemente a que paseamos en esa barca con seguridad de llegar a casa, sino que llenemos la barca de almas, porque somos pescadores de almas. El ir en la barca es parte de la misión, pero la misión, una vez que estamos en esa barca, es el de llenar esa barca de almas, para llegar al puerto seguro donde nuestro príncipe de paz, que es Jesucristo, y llevarle todas las almas que Dios colocó en nuestro camino para que las recogiéramos y las lleváramos a Él. Cuando vemos a Jesús en la cruz, agonizando y diciendo: tengo sed, Él no tenía sed de agua, Él tenía sed de almas, y esa sed es la que Él quiere que saciemos. Por eso la barca de la iglesia es donde estamos en este momento navegando por estas aguas turbulentas de este mundo. Es una barca que nadie la puede hundir, nadie. Por eso, teniendo en cuenta de que estamos en la victoria, como decía esta lectura que les compartí al final, la victoria sobre la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ustedes se dan cuenta que todo lo de este mundo le hace culto a la muerte. Todo lo de este mundo. Ustedes se dan cuenta, todas las ideologías perversas del mundo, todo lo que quieren es el aborto. Quieren desacrar la imagen de Dios por medio de las ideologías de género, por medio de los excesos, la depravación, la degeneración, todo lo que es del diablo, todo lo que es oscuridad, todo lo que es lujuria, pecado,
Y esto es lo que el espíritu del mundo es. Por eso en esta barca que pasamos por todo este fango, es donde tenemos nosotros la misión extraordinaria de asegurarnos que estemos constantemente llevando almas a la barca. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, en la reflexión pasada, hablaba de los desobedientes. Ustedes saben que la gente que se gasta su vida escandalizando a los demás con los pecados de la iglesia, con sus desacuerdos con la gente de la iglesia, no están pescando almas. Lo que están haciendo es alejando la gente de Dios, porque están sacando los trapos sucios de la iglesia para que nadie se enamore de ella, cuando en realidad nuestro trabajo es pescar las almas a una iglesia que está por encima de nuestra humanidad. La iglesia nuestra no es una iglesia que sobrevive a las vicisitudes y pruebas de los siglos simplemente por ser humana. No, la iglesia sobrevive a todas las fuerzas del mal en esta travesía hasta que Jesús regrese, porque tiene origen divino. Por eso, y nadie puede contra ella. Es más, Jesús mismo dijo: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Y eso, teniéndolo claro y creyendo en las promesas de Jesús, entonces sabemos que estamos en la barca segura, que esto se sacude, y que aquí nos mareamos a veces, nos mareamos, porque la marea no todas las veces es serena, y cuando arrecia el agua de este mundo, nos sacude y nos prueba, pero la barca nunca se hunde. Miren las primeras enseñanzas sobre esa barca de la iglesia, con Jesús durmiendo en la barca y los apóstoles aterrados de lo que les iba a pasar por la tormenta que había. Y miren lo que Jesús les enseña ahí. Ellos no tenían la conciencia plena de que si tenían a Dios entre ellos, nada malo les iba a pasar, y que solo iba a pasar lo que Él quería, y lo que Él quiere siempre es perfecto. Pero ellos todavía no tenían esa fortaleza, ese discernimiento, esa sabiduría, y por lo tanto el Señor los tiene que exhortar después de que lo despiertan y detiene los vientos y toda la tormenta que había. Pero en nuestra vida hoy nos encontramos con esta misma situación. Estamos en la iglesia. ¿Cuánta gente no solamente se marea por la tormenta, sino que se baja de la barca? Tanta gente. Ustedes conocen que la abuela de no sé quién ahora es testigo de Jehová, que el otro es mormón, que el otro es adventista, que el otro se fue con los cienciólogos, que el otro se volvió masón, y que el otro se volvió simplemente pagano, mundano. Y esto sucede todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, se bajaron de la barca. Y cada uno tiene una razón para bajarse, pero el llamado nuestro es concientizarnos de esta navegación y conocer nuestra misión como marineros de esta embarcación. Nosotros somos marineros de un destino eterno. Vamos caminando hacia la patria celestial por medio de una navegación santa que es la batalla de la iglesia. Nosotros vemos ese pasaje del Apocalipsis 12, donde aparece la mujer vestida de sol, y esta mujer luego aparece yéndose al desierto, huyendo hacia el desierto, que quiere decir el desierto de la iglesia, la travesía por el destierro hasta el regreso del Señor, y la batalla espiritual contra el dragón que se quería devorar al hijo que tenía la mujer vestida de sol, que es Jesucristo. Entonces, teniendo clara esta batalla, nos damos cuenta que vivimos en un momento de batalla hasta el final de nuestra vida. A cada generación, a cada ciclo humano del cristianismo, le ha tocado pelear una batalla diferente en diferentes tiempos, en diferentes culturas y ciclos humanos, pero contra el mismo enemigo.
el mismo. Y el enemigo se reinventa. Con el tiempo y las culturas y los ciclos humanos, el enemigo se reinventa y se viste de acuerdo a la ocasión. Por eso la palabra misma dice que Satanás siempre se viste de ángel de luz. Hay tanta gente que se deja engañar, porque tenemos que tener en cuenta una cosa: un billete falso parece 99% real, pero ese 1% que le falta lo hace falso y es falso. Pero una persona que no le ponga cuidado se deja engañar, porque no le pone el ojo al 100% y ese 99% lo convence. ¿Cuánta gente no viene por ahí engañada con un vidente, con un profeta, y dicen, pero es que solo habla de Dios, pero es que todo lo que dice está de acuerdo con la iglesia, pero es que esto, pero es que aquello? Y uno dice, pero el demonio está en los detalles. Hay que mirar bien la persona y su testimonio, a ver en qué anda ese testimonio de vida, a ver si es coherente el mensaje con la vida de esa persona. Siempre hay algo que nos va a desenmascarar al que no es de verdad. Hay algo siempre, siempre. Y es siempre algo que lo desenmascara en una forma absoluta, donde no hay duda, porque las cosas que son de Dios son muy sencillas, porque llevan la sabiduría de Dios y encima de eso son incondicionales. Ustedes saben, cuando yo comencé la misión hace 23 años y comencé a viajar por el mundo, una de las sorpresas más grandes que me llevé fue cuando comencé a viajar por los Estados Unidos y Canadá. A pesar de que en Estados Unidos viví casi 30 años en California, sin embargo yo conocía un Estados Unidos del mundo, ¿no? Del materialismo y de toda la superficialidad de este mundo, del espíritu del mundo. Ese era el Estados Unidos que yo conocía. Yo no conocía el Estados Unidos de la iglesia, de Dios. Es más, durante mi vida en California yo nunca conocí a nadie que fuera de la iglesia, nadie. Solo mi madre, que me visitaba cada 2 o 3 años, era la única, porque yo la llevaba a misa, la dejaba en la puerta de la iglesia y la recogía. Era la única. Yo nunca vi a nadie en mi mundo en que yo vivía que fuera la iglesia católica, porque no lo eran, y si lo eran pues se habían ido, yo no sé. Pero cuando empecé a viajar dentro de la iglesia en Estados Unidos y en Canadá, comencé a recibir estos golpes duros del materialismo y iglesias mundanizadas. No todas, claro, porque hay iglesias muy santas en Estados Unidos y Canadá y comunidades muy santas. Pero lo duro es haber conocido la realidad del materialismo infiltrado en la iglesia. Entonces encontraba estos predicadores católicos corporizados que estaban ahí por el dinero solamente. Entonces yo para ellos era una amenaza, porque todos ellos tenían una tarifa, pedían hasta guardaespaldas, hoteles de 5 estrellas, viajando en primera clase en los aviones, comidas especiales, horarios especiales para atender a la gente y que nadie se les acerque en otro momento, y situaciones así. Cuando yo me enfrenté a eso en congresos en los que yo he participado, a mí me daba un desaliento, eso hasta náuseas me daba, ¿no? Porque muchos de ellos me perseguían a mí porque yo no soy así. Yo nunca he cobrado, yo siempre le he dicho a la gente, usted me da lo que quiera, que el Señor se encarga. Ahí ande con su corazón, pero no cuente con que yo le voy a cobrar por lo que hago, porque gratis me lo dio, gratis lo doy. Y el Señor se encarga de mí. En 23 años de misiones nunca me ha faltado nada y a nadie le he cobrado. Yo escribo libros, yo publico todo lo que publico gratis, y cuando vengo a un congreso como este, no vengo porque cobré nada, sino que vengo porque la divina providencia se encarga de mí y yo nunca lo dudo. Hay gente que abusa eso porque me explotan y hacen cosas para ellos. Me han pasado cosas increíbles, pero les doy un ejemplo de las pruebas que he vivido con relación a eso.
Al principio de la misión tuve varias pruebas así, y esta fue una de las más interesantes. Estaba en una iglesia en Dublín, en Irlanda, y estaba terminando la misión en ese país, que voy todos los años, y al final de la charla apareció un monje de una comunidad que había tenido un escándalo de pedofilia hacía un tiempo, y esa comunidad se había desacreditado y nadie iba allá, y había sido un centro de retiros famoso por muchos años. Y el monje llegó y me dijo, yo no conocía esa historia, eso lo conocí después de que él me habló, y me dijo, por favor, venga a mi comunidad, lo necesitamos, ayúdenos. Y yo le dije, claro, pues deme los datos y se lo entregamos a la señora que se encarga de organizar la misión en Irlanda. Y cuando se lo di, me dijo, no, ni locos, allá están los pedófilos, un escándalo horrible, por allá no puedes ir. Al año siguiente, cuando vine a Irlanda de nuevo y miré el itinerario, de tercero estaba ese convento. Y yo le dije, Camila, pero no me dijiste que no fuéramos allá. Y dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y llegué allá y tenía ese salón lleno de gente, lo cual no es muy común en Irlanda. En Irlanda normalmente uno ve una iglesia llena cuando hay un funeral o un matrimonio. De resto, que vaya un conferencista o algo, habrán 20 personas, pero no más. Y entonces el monje sale y les dice, yo quiero que ustedes sean muy generosos y que ayuden a Marino para que siga viajando por el mundo. Ahora vamos a pasar estas canastas para recoger la ofrenda para él. Sean muy generosos, demuestren el amor a la iglesia. Y les echó todo un sermón. Yo sentía como cosquilleos en los intestinos cuando él hablaba así, porque a mí no me gusta que pidan dinero para mí, y mucho menos en público en esa forma. Si lo quieren hacer, que lo hagan en privado, pero no al frente mío y antes de yo hablar, ¿no? Pues no tiene sentido, porque es como si estamos vendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues yo me tragué eso entero, como dicen, y al final, cuando habían recogido la ofrenda, salió y dijo, gracias, qué generosos, recogimos 2.400 euros, eso es una ayuda extraordinaria. Todo el mundo aplaudió todo eso. Y bueno, cuando ya salía yo del convento hacia mi automóvil, llegó un monje corriendo y me entregó un sobre y me dijo, aquí le manda el superior, muchas gracias. Y salí en un sobre con 100 euros. Yo no fui el que inventé pedirle plata a esa gente, pero miren cómo es de sucio el diablo. Yo me senté en el carro y estaba odiando a ese cura, pero yo dije por dentro de mi corazón, pero ¿cómo lo puedo odiar si yo no fui el que pedí el dinero? Y si yo nunca lo hago por dinero, entonces ¿por qué me va a molestar eso? Pero me seguía molestando. Y yo tenía que ir a dormir a un hotelito por ahí en la carretera, y estaba como a media hora de ahí. Entonces comencé a rezar el rosario para liberarme de ese sentimiento que tenía como venganza en el corazón. Me sentía usado, me sentía abusado, me sentía yo no sé en cuántas formas. Pero bueno, el rosario y la intención me sanó de eso y me acosté en paz. Al otro día yo tenía que ir de camino a un santuario de Irlanda que se llama Knock, que es una aparición de la Virgen preciosa de las almas de purgatorio. Allá iba a dar un retiro, siempre doy retiros allá. Pero en el camino había un grupo de oración de señoras de mucha edad, que la señora de Dublín me dijo, por favor, para donde ellas y les das una corta reflexión. Ellas te quieren escuchar. Dije, claro, y pasé por allá, les di una reflexión y me fui ya para partir. Cuando estaba dentro del automóvil, listo para partir, viene corriendo una señora y me dice, mire, el Señor puso en nuestro corazón que le diéramos esto. Y era un sobre. Yo lo cogí y lo tiré así a la silla del pasajero y me fui. Cuando llegué a Noca, al sitio de retiros, me bajé, me instalé en mi habitación y abrí el sobre. Y era un cheque con exactamente la suma de dinero que se llevó el monje.
¿Se pueden imaginar si yo me hubiese quedado envenenado? Se trataba de quedar libre y no permitir que nada de eso me tocara y dejar que la divina providencia trabajara. Y eso es lo que hizo. Y esas son pruebas muy importantes en el apostolado y en la vida de todos nosotros, que tenemos que aprender que verdaderamente cuando nos abandonamos en Dios, Dios se encarga de nosotros. Porque nosotros vamos en la barca y esta es la barca segura que nos lleva al puerto seguro. Estamos en la iglesia y la iglesia es de Dios y Dios tiene un plan con la iglesia. Miren, en una oportunidad llegué a una parroquia en Italia que había tenido un sacerdote muy santo por varios años. Y claro, todos vivieron en esta luna de miel con el sacerdote santo y la iglesia súper ungida, y venía gente de todo el país y hasta de lejos de Italia llegaban. Un día, como siempre ocurre, el obispo lo trasladó y claro, hubo gran protesta y ustedes saben cómo sucede en la iglesia todo. Y enviaron un sacerdote terrible. Entonces el sacerdote llegó a deshacer todo lo que el otro hizo, porque era un sacerdote que estaba mal. Y por lo tanto, la mayoría de esa gente se desbandó y se fue escandalizada y quedaron unos pocos. Cuando yo fui a esa iglesia, me llevaron a hablarle a un grupo de jóvenes y obviamente era un grupo pequeño, yo estaba en una misión cerca y una señora me confió lo que había pasado en la parroquia. Y entonces, estando en el Santísimo, después de que hablé con esa señora, el Señor me puso en el corazón lo que había sucedido ahí. Y resulta que lo que sucedió ahí fue que el Señor primero les dio el santo, los ungió, les dio leche, como llaman en términos espirituales. Y una vez que ya les había dado todo lo que el Señor creyó que era suficiente, les mandó la prueba que era el sacerdote que estaba sin convertirse, para que esa comunidad que estaba tan alimentada, que había recibido tanto, ayudar a santificar a ese sacerdote. ¿Qué hicieron? Se fueron. Y esa es la muestra de lo que es nuestra vida en la iglesia. Nosotros en la iglesia no venimos a recibir solamente, sino que vinimos también a dar. Y para dar tenemos que aprender a recibir, porque recibimos primero el alimento, nos fortalecemos, pero para poder dar con salud. Y la salud es la caridad, el amor de Dios. Dar sin intención de nada más que servirle a Dios. Es la única intención del dar. Y por eso tanta gente anda por ahí en romerías de iglesia en iglesia buscando el sacerdote santo. Cuando Dios lo que quiere es que usted se acuerde que todas las almas son su responsabilidad. Y cuando el párroco de su iglesia no es santo, con más razón debe estar ahí usted, porque ahí es donde Dios lo necesita. Ahí, ese es el sitio de batalla. ¿Cuál es el sitio de batalla? Como le decía Jesús a los fariseos, porque lo criticaban cuando se sentaba a comer con publicanos y con pecadores, y él decía: vine por los enfermos. El sano no necesita médico, el que necesita ayuda es el que está enfermo. Y por eso la barca de la iglesia que navega por estas aguas es un hospital flotante que vino al servicio de las almas. Y por eso nosotros estamos en esta barca buscando las almas que nos necesitan. Y la primera alma que nos necesita a nosotros es nuestra alma, porque la caridad comienza en casa. Tenemos que sanarnos nosotros. Ustedes han visto en los aviones cuando dan instrucciones de seguridad y hablan de esa máscara que cae de arriba, que es de oxígeno en caso tal de que se pierda la presurización del avión, pero dice: primero se la pone usted y cuando esté respirando bien se la pone a los otros, ¿no?
Pues miren que esa es la realidad del Evangelio. Primero tenemos que respirar con el oxígeno de Dios para que podamos ponerle oxígeno de Dios a los demás, porque si no, todos nos ahogamos juntos, porque si yo no tengo oxígeno y pretendo darlo, ¿qué tipo de oxígeno estoy dando? Esto es lo que estamos entendiendo de la misión que tenemos cada uno, y por eso vivir la realidad de la iglesia en esta barca que el Señor nos confió es vivir una misión preciosa, pero una misión que duele mucho. Cuando yo tuve mi experiencia mística con Dios la primera vez, algo que me sucedía era que al final del éxtasis Jesús apareció en una roca, pero fue esa luz extraordinaria que yo no podía resistir. Y como estaba en un lago, en la oscuridad de mi pecado, en medio de todos los demonios de mis pecados de 33 años, pues yo me agaché para huirle a la luz. Pero después me toman del cuello, me levantan la cabeza para mirar a la luz y ya no podía agachar mi cabeza, pero quedé totalmente enceguecido. Pero mirando a la luz, de pronto el Señor permitió que yo viera su silueta en esa luz y comencé a verlo, pero los rayos de luz que salían de los ojos del Señor, del pecho, de las manos del Señor, de todo el cuerpo del Señor, se venían hacia mí y me dolían como ustedes no se pueden imaginar el dolor que eso me causaba. No lo puedo explicar porque es un dolor inexplicable, no es físico, pero ese dolor era el que me sanaba, el que me liberaba, el que me sacaba de esas raíces del mal en las que estaba yo sembrado toda mi vida. Y la Virgen que estaba parada al lado derecho de esa roca donde aparece el Señor, también me quemaba con su presencia. Y esto es lo que es la caridad, el amor, todo lo que es el don perfecto de la iglesia, nos quema, porque nosotros somos pecadores. Y entonces necesitamos purificarnos en ese amor. Ustedes se han dado cuenta, yo me acuerdo que la primera vez que yo cometí una falta muy grave, siendo muy niño, no quería mirarle el rostro a mis padres. La mirada de mi padre me quemaba, la mirada de mi madre me quemaba, la presencia de ellos me quemaba. Yo quería esconderme, me metí debajo de mi cama, así era. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia de Dios, me acordé de eso y me di cuenta cómo es que el amor, la luz nos quema cuando estamos en pecado, cuando hemos hecho algo malo. ¿Se pueden imaginar el alma cuando sale del cuerpo y se encuentra con Dios? Por eso se habla del dolor tan grande que viven las almas al frente del divino amor. Hay que prepararnos bien para que podamos estar en presencia de Dios y que ese fuego no nos queme tanto, que podamos sumergirnos, adentrarnos en Él. Y eso es lo que tenemos que ganar acá en vida, y se puede, porque el Señor nos provee todo lo que necesitamos para alcanzar esa gracia de poder purificarnos en esta vida, en su amor, y que ese fuego del amor de Él no nos quema, sino que nos santifique en plenitud para entrar a su morada celestial. Eso es, al santuario divino. Qué bueno que podamos tener claramente concebida la entrada al cielo. Es importante que nosotros tengamos como visión espiritual la entrada nuestra al cielo. Usted debe soñarse con eso. Se lo debe imaginar. Imagínese entrando al cielo. Haga eso por el bien suyo, para que tenga una meta en lo más alto. Las metas nuestras deben ser altas. Miren las metas del mundo, ¿cuáles son? Las más altas: ser muy rico, ser muy famoso, tener todo abierto, todas las oportunidades en el mundo. Esas son las metas más altas de esta vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, la meta más alta nuestra es entrar al cielo, a entrar a la gloria de Dios. Y eso lo debemos tener en nuestro corazón como una visión santa y la ambición más importante de nuestro ser: entrar al cielo.
Usted mírese y mírese caminando hacia el cielo, mírese entrando al cielo, porque eso es lo que el Señor quiere. Y usted sabe lo que se toma para llegar a eso. Se toma ser fiel, se toma ser bueno, se toma ser obediente, se toma ser valiente. Ustedes saben que para ser bueno hay que ser valiente. Usted ha estado enfrentado a situaciones en las cuales tiene que perdonar algo bien complicado, alguien que le ha hecho daño, algo imposible, y para que usted perdone tiene que ser valiente. No, los cobardes simplemente se van y dan la vuelta y no vuelven, pero el valiente se queda y se atreve a perdonar. Se atreve, eso es ser atrevido, eso es ser valiente, y sacrificarse también, mortificarse, entrar en la penitencia de situaciones en la vida y estar seguro de que uno puede hacer eso por difícil que sea, pero la caridad duele, duele. Miren, ustedes se dan cuenta de lo que es la caridad. Por ejemplo, la ofrenda en la iglesia, en la misa. Empiezan a recoger la limosna y entonces alguien se mete la mano en el bolsillo o en la cartera y empiezan a escoger, ¿no? Al principio hay un billetico grande. Después, a medida que va pasando la canasta, pasa el otro billetico un poquito más chiquito. Y cuando llega la canasta, sale una moneda, ¿no? Y es como la forma en que negocia el hombre su caridad, ¿sí? Y en esa forma también está las relaciones humanas. Al principio no se compadece una persona y dice, de verdad, yo entiendo lo que está viviendo. Y después al momento dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿No? Y después se va disminuyendo esa caridad y ya quiere que esa persona se desaparezca y se vaya. ¿Quién? ¿Por qué tengo que llevar yo estas cargas si no son mías? Y así es como vivimos esos niveles del amor que tienden a disminuirse en vez de aumentarse. Entonces el fuego del amor se disminuye fácilmente y la caridad. En cambio, el fuego del egoísmo, el egocentrismo, eso sí que aumenta rapidito, tratando de defenderme yo, tratando de lo mío, lo que me corresponde a mí. Eso es lo que busco, lo que me da apoyo y seguridad es lo mío. Lo de los demás, quién sabe, ¿no? Pero por eso es tan importante estar claros con esta realidad espiritual de quiénes somos con relación a Dios. Porque es importante desenmascarar toda la hipocresía que puede haber en nuestro corazón, la incapacidad de tener caridad, la incapacidad de sacrificarnos. Todo eso es importante mirarlo con sinceridad, porque si no somos personas sinceras con el verdadero amor que tenemos y que no tenemos, jamás creceremos. Nunca creceremos y no podemos estar estancados. Miren ustedes que la religión misma se presta para que nosotros nos estanquemos, porque hay gente muy religiosa, muy rezandera, y no es que sea malo ser religioso y rezandero, pero voy a decirle a qué me refiero. Hay gente que solo reza y es súper religiosa, pero no cambia el corazón. El corazón está igual de duro, no tiene caridad, no tiene compasión, ni paciencia, ni tolerancia, pero reza mucho, ¿sí? Y está detrás de todas las cosas maravillosas de Dios y se alarma con los milagros y va de un lado a otro y le cuenta a todos y transmite todo, pero su corazón no cambia. Y la religión le hace pensar que está bien, porque se confiesa, comulga, hace esto, hace lo otro, vive según la ley, pero no según el amor. Entonces es difícil y peligroso no tener conciencia sobre la religión y la espiritualidad. Esas dos cosas son diferentes. Hay que ponerle espíritu de Dios a la religión. Ustedes han visto hoy, hay cantidades de curas, youtubers y de gente en el internet
que vive empacando a sus seguidores de religión. Todos los días los consagran a alguien diferente, al ángel, al santo, a la virgen, a esto, a lo otro. Los ponen a hacer sacrificios increíbles y es todos los días algo diferente, intenso. Y el que sea más intenso es el más santico, él tiene más seguidores. Si los pone a arrodillarse sobre piedras y les hace esto, ese es el bueno. Y este tipo de religión, de este bombardeo de religiosidad, se hace muy popular. Pero si usted le habla a la gente de santidad, todos se espantan. Hábleles de religión, pero no de santidad. La prueba está que yo siempre digo esto. Usted anuncia a alguien que viene a hablar de sanación, liberación, romper cadenas, hacer cosas poderosas para que su vida progrese. Todos llegan y pagan lo que usted les pida y compran todos los libros que hablen de eso. Pero si usted anuncia, viene un señor que les va a enseñar a ser santos, de pronto llega la abuela, ¿no? Pero no llega nadie más. ¿Por qué? Porque eso no le interesa a la gente. Obviamente no estoy hablando de todo el mundo, pero es común que eso sea el factor denominador. Que la gente esté detrás de milagros, detrás de señales, detrás de cosas extraordinarias, pero no detrás de cambiar su corazón y santificarse. Y esto es lo que hay que corregir, y además tenemos que ser muy cautelosos de no vivir en una extremada religión, sino vivir en una extremada santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque de repente no es rezar más, sino amar más, perdonar más, tener más paciencia. Porque ¿qué nos ganamos con ser tan religiosos si no tenemos paciencia, ni amor, ni tolerancia, ni compasión? De nada sirve esa religión. Y entonces Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, pero con la misma santidad. No simplemente con ideas ni con religión, sino con un cambio de corazón, que es la transformación del ser. Donde yo puedo mirar a octubre del año pasado, un año atrás, y decir, verdaderamente cambiado. Hoy soy mejor persona que en octubre del año pasado. Eso es muy lindo poder decirlo, porque si no estamos haciendo eso, no estamos caminando en la luz, no estamos cambiando nuestra vida. ¿Y qué va a ser de nosotros si nos morimos así? Va a ser difícil, bien complicado. Seguramente no nos condenaremos, pero seguramente nos tocará repetir la clase, y no es bueno estar reprobado en un estado de purgatorio. Eso no es recomendable. Entonces, pues tenemos que despertarnos y asegurarnos que el Señor quiere que nosotros nos preparemos ahora, mientras vivimos el día que se apellida de hoy, como dice San Pablo. Es todo lo que tenemos, no tenemos nada más. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos este momento, es lo único real. Y miren ustedes cómo es de grande el Señor. En un instante Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, en un instante. En un instante usted puede transformar su vida, porque usted puede decidir en este instante algo muy grande, cambiar su corazón. Usted puede decir, estoy convencido, estoy decidido, estoy totalmente listo para dejar el pecado que me tiene atrapado y para ser totalmente de Dios. Lo quiero hacer. Y en ese momento se transforma toda su vida, se benefician almas en el purgatorio, se beneficia toda la iglesia, se bendice toda su familia, todo cambia. Es increíble el poder que tiene la transformación de una persona, una sola persona, cambia todo, porque todos estamos unidos, somos el mismo cuerpo y afectamos los unos a los otros. Ustedes se dan cuenta cómo San Pablo, con una sabiduría increíble, compara el cuerpo humano con el cuerpo místico de la iglesia. Y nosotros podemos decir que a veces tenemos la uña del dedo pequeño de la mano izquierda infectada y nos afecta el cuerpo entero.
Sí, nos duele todo, nos da fiebre, ese dedo domina todo el cuerpo y todo el día estamos así con el dedo parado por ahí, porque está afectado. Y esto es lo que sucede cuando nosotros estamos en pecado, así está el cuerpo nuestro y el de la iglesia, ¿sí? Se afecta todo el cuerpo entero. Por eso, entre más conocimiento espiritual tenemos, más responsabilidad de entender que nuestro pecado afecta a todo el mundo. Pero al mismo tiempo, esto nos da también la sabiduría para entender que estar en gracia bendice y beneficia a todo el mundo. Entonces tenemos que escoger qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos aumentar las bendiciones o disminuir las bendiciones? Queremos aumentarlas, queremos ser buenos, queremos ser obedientes, queremos buscar la santidad para que todos se beneficien. Y ese es el camino del bien. Y cómo da de dicha, de gozo, el caminar en esa santidad. Qué bonito que es. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Y el Señor nos lleva al profeta Ageo. Capítulo 1 desde el versículo 10. La ofrenda digna. El 24º día del mes noveno, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra del Señor al profeta Ageo, diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos. Pregúntales a los sacerdotes de la ley, si alguno lleva carne consagrada en el vuelo de su manto y toca con el vuelo pan o guiso, vino o aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará consagrado? Le respondieron los sacerdotes: no. Y añadió Ageo: si alguien que está impuro toca cualquiera de estas cosas, ¿quedarán impuras? Le respondieron los sacerdotes: quedarán impuras. Les contestó Ageo: así es este pueblo, así es esta nación en mi presencia, oráculo del Señor. Así son todas las obras de sus manos, y lo que ofrecen ahí son una impureza. Y ahora reflexionad bien de hoy en adelante. Antes de que pusierais piedra sobre piedra en el templo del Señor, ¿qué os pasaba? Que uno iba al granero por 20 modios y había solo 10. Que uno iba al lagar a sacar 50 garrafas de vino y había 20. Os hería con tizón, añubló y granizo en todas las obras de vuestras manos, pero ninguno de vosotros os volvíais a mí, oráculo del Señor. Reflexionad bien de hoy en adelante, desde el 24º día del mes noveno, desde el día en que se han puesto los cimientos del templo del Señor, consideradlo bien. ¿Queda aún semilla en el granero? Pues aunque la viña y la higuera, la granada y el olivo no hayan producido, desde hoy los bendigo. Palabra de Dios. Pues todo tiene que ver con la obediencia y el templo del Señor, y Dios encargado de todo hasta los más ínfimos detalles. Y esto es lo que debemos tener. En una oportunidad estaba en una iglesia muy grande, era una basílica, y estaba en la parte de adelante, en la primera banca, y por alguna razón miré hacia atrás, ya casi salían los sacerdotes a celebrar la misa, y había en el pasillo central una basura tirada en el suelo. Yo había pasado por ahí, seguramente esa basura había caído entre tanto, y yo dije, y venían 2 personas hacia adelante, yo dije, si ellos no la recogen, yo voy a recogerla. Pero ya estaba muy lejos porque era muy grande la iglesia. Pues pasó la primera persona, la vio y no la recogió. Pasó la segunda persona, caminó como 5 bancas, paró y se devolvió y la recogió. Y entonces la enseñanza que yo recibí del Señor ese día fue: esa basura que había ahí
era algo que Dios quería que nosotros recogiéramos, porque en el templo de Dios no debe haber una sola basura en el suelo, y mucho menos si yo paso por el lado de ella, la tengo que recoger, porque el templo de Dios tiene que estar limpio. Así es, impecable, es el templo de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: quítate tus sandalias, que estás pisando tierra santa. Se pueden imaginar el templo del Señor, pero la lección fue que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en la pulcritud, en la meticulosidad, en la realidad de nuestra fidelidad a Dios en todo y sobre todo en el templo. Ustedes saben hoy la gente con la ligereza que toma el templo de Dios. Mucha gente entra y ni siquiera reconoce la presencia de Dios en el sagrario. No hay ningún gesto de reconocimiento que ahí está el Señor. Y después hablan en el templo, utilizan celulares en el templo, salen en medio de la misa a contestar una llamada. O sea, es una prostitución total del comportamiento que debe tener el pueblo de Dios en la iglesia. Eso no se puede. Una vez que uno entra al templo, ya quedó en el templo, en presencia del Señor, y olvídese de todo. Tiene que olvidarse de todo, porque usted está en presencia del Señor, y lo demás no vale nada. Y si es tan urgente lo que está esperando, quédese en el atrio. Quédese en el atrio y desde ahí participe en la misa. Pero no se entre al templo entonces si tiene algo pendiente tan importante que va a interrumpir la liturgia. La liturgia es divina. Miren que en muchos lugares, en una oportunidad de misión en Polonia, tuve una experiencia muy bonita en un pueblo pequeño, porque llegaban todas las familias a la misa del domingo y todos se detenían en el atrio. Y en el atrio se arreglaban las camisas, se arreglaban todo y se ponían bien, se miraban, se revisaban y luego entraban juntos a la banca. Y cuando estaban en la banca, quietos, ya ninguno se miraba, ninguno hablaba, estaban todos en el templo, todos, toda esa familia. Nadie estaba distraído, nadie estaba en nada más que estar en el templo con el Señor. Y se podía observar en cada uno de esas personas. Y yo pienso que eso se ha perdido y eso tenemos que rescatarlo. Tenemos que ser testigos de la obediencia a la Santa Liturgia y darle ejemplo a los demás de que en el templo se tiene que vivir es con el Señor y no con nuestros asuntos personales, ni asuntos humanos, preocupaciones humanas, porque ¿con quién estamos? Si estamos es con Dios y Él conoce todo lo nuestro. Si alguna vez vamos a estar protegidos y organizados, es cuando estamos adentro del templo. Por eso, en el templo es donde debemos estar comportándonos como ángeles, porque es el lugar sagrado del Señor. Amén.